Y nuestro tema en estos versículos ante is the nosotros surprising journey, es and it is el viaje a journey sorprendente. of Y es un great viaje astonishing. de gran sorpresa incluso. El segundo viaje misionero, y podríamos haber llamado a este sermón el viaje misterioso. Y bueno, los primeros 5 eventos importantes lo fueron bastante sorprendentes en muchas formas. La sorpresiva obra de Dios es lo que vemos aquí. Y uno de los efectos de este capítulo, la primera parte de este capítulo, es recordarnos al respecto de la forma soberana en la que Dios obra en la vida de todo creyente. Y ha sido descrito que incluso es una manifestación del humor de Dios en alguna forma, la forma en que Él interviene, la forma en que Él nos da las circunstancias para que seamos guiados, la forma en la que Él nos da provisiones sorprendentes e inesperadas para su servicio y para el caminar cristiano. La vida cristiana es la experiencia de tener una interacción con el Dios viviente, constantes respuestas a nuestras oraciones y experiencias que frecuentemente no pedimos y no buscamos, y que claramente viene todo esto mostrado aquí en estos versículos. ¿Y esta es la vida cristiana que vivimos? Estamos teniendo comunión con Dios, quien nos ha salvado y ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos comunión con Él diariamente, nos rendimos a Él. De formas diferentes estamos a su servicio, estamos a su disposición, sirviéndole. Entonces, esa sí es una vida con muchas sorpresas y cosas sorprendentes y que nos dan certeza. Y bueno, lo vemos aquí. Después llegó él, el sujeto implícito aquí, el apóstol Pablo, a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo. Bueno, no voy a hacer ningún resumen para nada del capítulo anterior. Aquí el segundo viaje misionero ha comenzado. Dios ha puesto en el corazón del apóstol Pablo, primero que nada, visitar iglesias y ver cómo van las cosas en iglesias que él ha fundado o que han surgido por el poder del Espíritu a través de la predicación de Pablo debido a su primer viaje misionero. Así que él salió de Antioquía y ahora está explorando diferentes áreas. Y parece ser, y digo, parece ser, no tenemos certeza, pero parece ser que su intención era avanzar de Antioquía hacia Asia Menor y después a Asia y visitar diferentes ciudades e iglesias establecidas en ese lugar. Y resulta que no pudieron hacerlo, por lo menos al inicio. Y la primera sorpresa, lo primero que sucedió aquí, y esto no lo esperaban, es una provisión inesperada. Justo aquí en el versículo 1 lo tenemos. Y he aquí, esa es una palabra fundamental, ese pequeñito que dice, he aquí, mira, observa esto, mira. Y porque dice aquí Lucas, el autor del libro de los Hechos, bajo inspiración, tiende a utilizar esta frase solamente cuando algo inesperado va a suceder. He aquí, algo sorprendente, he aquí, señala eso. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora bien, esta no es la primera vez en que Timoteo aparece en la vida del apóstol Pablo. Es la primera vez que se menciona, es la primera vez que es nombrado en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, él se remonta más atrás con el apóstol Pablo. Timoteo, evidentemente, había sido salvo en Listra. Y ahí en Listra, ustedes se acordarán, el apóstol Pablo fue apedreado. Y los discípulos pensaron que había muerto, pero resulta ser que no había muerto. Y revivió, por así decirlo. Y uno de esos discípulos, desde el principio, uno de los nuevos conversos probablemente era el joven Timoteo. Y con toda certeza el apóstol Pablo lo menciona en las epístolas, le llama mi amado hijo. Mi hijo Timoteo. Y utiliza este vocabulario claramente porque Timoteo era su hijo de forma espiritual en el Señor. Había sido convertido a través de la predicación de Pablo en Listra. Entonces, él no es nuevo para la iglesia, pero esta es la primera vez que se menciona. Pablo no esperaba esto, que este joven hombre
Y yo supongo lo siguiente, probablemente tenía 21, 22 cuando fue salvo. Algunas personas piensan que era más joven, tal vez cuando era un adolescente, pero bueno, no voy a explicar por qué razones se ponen ciertas edades, pero yo voy a decir que tenía 21 o 22. Y ahora, 1 o 2 años después, es un poco más mayor, y Timoteo, quien tal vez fue uno de aquellos que estaba con él, y bueno, el apóstol Pablo con toda certeza dice, escribiéndole a Timoteo, le recuerda, tú sabes, Timoteo, todo al respecto de mi vida, y tú sabes al respecto de mis sufrimientos también, y tú en particular sabes al respecto de mis sufrimientos en Iconia y en Listra y en Derbe y en todos esos lugares. Tú estabas ahí, en la multitud, tú ayudabas, tú estabas allí. Y parece ser entonces que estaba consciente de todas estas cosas, pero ahora lo ve de una forma diferente, porque viene a Derbe y Timoteo mismo, de forma voluntaria, quiso servir en la misión a los gentiles, el segundo viaje misionero, o los ancianos en la iglesia, en Listra y en Derbe, lo propusieron. Y yo creo que probablemente pasaron ambas cosas. Timoteo se le notaba su servicio cristiano y fue usado por Dios. Y los ancianos lo propusieron ante el apóstol. Pero es una sorpresa al apóstol, con gran gozo, claro, para él. Pero es un grande gozo que alguien que fue convertido bajo su predicación, un joven hombre de esa misma región, que conocía toda el área, fuera un muy útil asistente. Acuérdense que Juan Marcos, en estudios anteriores lo mencionamos, Juan Marcos fue propuesto y después resulta que, bueno, no pudo ayudar con la misión de Pablo y Bernabé. Bueno, Bernabé ya no, ahora ya es Silas, tendría que haberlo mencionado antes. Bueno, un cierto discípulo estaba ahí llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Sabemos al respecto de ella, es mencionada en otra parte, sabemos el nombre de su madre, también de su abuela, a pesar de que su padre era gentil, un pagano. Este era un matrimonio mezclado, yo no sé por qué, no sé qué había pasado. La fe de la madre había titubeado en algún momento, pero evidentemente se había recuperado y había criado a este hombre con un profundo entendimiento de la escritura, del Antiguo Testamento, claro. Y ella fue convertida también a Cristo y también Timoteo. Y su padre era un griego, versículo 2, y daban buen testimonio de él a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y, bueno, ahí entre esas ciudades que estaban allí estaba Timoteo. Él tal vez era un joven predicador en la iglesia primitiva. Y bueno, se reportaban cosas buenas de él. Así es como las personas se proponían al servicio cristiano, eran reconocidas por las iglesias en las cuales habían sido salvos. Se habían probado a sí mismos, así que Timoteo se había probado a sí mismo. Él resistió todas las formas de idolatría, un hombre de oración, un hombre piadoso, un capaz maestro a pesar de su juventud. El versículo 13, Pablo deseó que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Su padre, ya sea que estuviera vivo todavía, no lo sabemos, tal vez no, pero había sido muy notable en aquellas comunidades. Ya sea que él hubiera sido un hombre de negocio, no lo sabemos, pero todos conocían, todos sabían que Timoteo era un hijo incircunciso de un gentil. Así que esto le hubiera hecho inaceptable en la predicación en las sinagogas o al tratar de evangelizar a los judíos. Entonces, de forma no común, Pablo le circuncida. No creo que Pablo lo haya hecho él mismo, tal vez le pidió a alguien que lo hiciese, alguien que normalmente era señalado para estas cosas entre los judíos que ahora ya era convertido, tal vez se le pidió a esa persona que lo hiciera, pero desde luego que Pablo, y a Pablo lo vemos enseñando en el capítulo anterior que la circuncisión no es nada, eso lo recordamos. Y si alguien era circuncidado como judío, para pensar e imaginar que esto me iba a ayudar en la salvación, pues tú pierdes a Cristo, porque estás confiando en ceremonias y obras.
Pero esta circuncisión no era porque ahora hubiese algo valioso en la circuncisión, sino simplemente para más bien no ofender a los judíos, porque Timoteo les iba a predicar a ellos y tampoco ofender a los gentiles. Entonces fue circuncidado. Y bueno, parece ser que hubo una aceptación entre los judíos cristianos que querían seguir haciendo algunas de las ceremonias de la ley, y se les aceptó que lo hiciesen hasta la invasión de los romanos y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y parece que eso terminó con ese permiso a los judíos que habían sido convertidos al cristianismo para continuar con sus ceremonias judías. Podían hacerlo siempre que no pusieran nada de confianza en ello para salvación. Entonces las cosas que acostumbraban a hacer como parte de su fe judía las podían continuar haciendo siempre que no creyesen que había ningún mérito en ello delante de Dios. Durante ese periodo entonces Pablo permitió que Timoteo fuese circuncidado para ser aceptado. Pero ahora versículo 4. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles, es decir, las resoluciones que habían sido acordadas. No un decreto, no. Ordenanzas, un decreto, no. Como los acuerdos, dice la Biblia de las Américas, los acuerdos que habían tomado. Acuérdense que la iglesia de Antioquía se quejó con la iglesia de Jerusalén a respecto de los predicadores heréticos que de forma no oficial salieron de esa iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén se había disculpado, probablemente, tal vez disciplinó a esos predicadores. Y sí le dijo a las iglesias gentiles, por favor, intenten guardar ciertas cosas. No comáis carne que es ofrecida a los ídolos. No comed la comida que se vende en los mercados, por favor. Porque si hacéis estas cosas descuidadas, los judíos jamás escucharán el evangelio de vosotros. Entonces estas cosas eran peticiones fuertes, acuerdos más bien, no como ordenanzas, no, acuerdos más bien, dice la Biblia de las Américas. Los acuerdos de los ancianos y los apóstoles de Jerusalén. Y bueno, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es un versículo riquísimo, pero voy a tener que dejarlo un momento a un lado porque quiero llegar a otra sorpresa. La primera sorpresa fue la provisión de Timoteo. Pablo se levantó en Derbe y allí se le ofrece otro ayudante, un asistente, que es un predicador, un joven hombre, que fue convertido a través de su predicación. Alguien que pasó la prueba. Alguien piadoso, alguien que oraba, un joven hombre que oraba. Es un grande gozo para él, una sorpresa para él, que Dios le proveyó. No hubiera pensado en eso. Y bueno, todo eso está en esa palabrita del versículo 1. He aquí, algo sorprendente iba a pasar. Y aquí en el versículo 6 tenemos la siguiente sorpresa, la segunda. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, claro, en cierto sentido están en Asia Menor. Y Lucas, al decir Asia, lo que quiere decir es la provincia romana de Asia, que estaba allí, comenzaba allí en el norte, en ese territorio. Versículo 6. Algunas personas piensan que no se logró nada en estos días iniciales del segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Tal vez están en lo cierto. Tal vez solamente hubo algunos conversos en esas villas, pero ¿dónde estaban yendo? Allí a la provincia romana de Asia. Bueno, no podían predicar. De alguna forma, el Espíritu Santo le comunicó a Pablo, no se nos dice si fue por visión o por palabra o con una fuerte impresión que obtuvo a través de las circunstancias, y se le dijo que no tenía que ir por la provincia romana de Asia, por lo menos no en ese momento. Y el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, tenía en su mente grandes ciudades que hubieran recibido el evangelio más tarde. Por ejemplo, Filadelfia, Esmirna y la Odisea, Colosas,
Colosa, perdón, y Sardis, y también Efeso. Pero el Espíritu Santo se los impidió. No podéis predicar, no en Pérgamo, no en Tiatira, no podéis ir a cualquier lugar de estos. Eso era para más tarde. Él no lo sabía todavía, pero se le impidió, se lo prohibieron. Eso fue una gran sorpresa. Y esta segunda sorpresa de nuestro pasaje. Fueron impedidos, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia romana, es decir. Y versículo 7 continúa y dice, y cuando llegaron a Misian, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Se los impidieron, en todo paso se los impidió el Espíritu Santo. No podían avanzar, no podían predicar en esos lugares. Eso tiene que haber sido algo muy desconcertante para el apóstol Pablo. Sin embargo, él era un hombre de gran fe, y esto claramente, y acuérdense que él era un apóstol en los días en que el Espíritu Santo hablaba directamente a ciertos específicos, siervos especiales, y él sabía que era la voz de Dios, y obedeció, se sometió, no cuestionó, no intentó ir en contra de la obra del Espíritu, pero él estaba perplejo de que no podía ir donde él quería ir. Y entonces pasando por Misia, y después en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué estaban haciendo en Troas? Se preguntaba él. Tal vez no esperaban estar allí, no habían planeado ir ahí, nadie sabía que él estaba allí con Silas, y ahora Timoteo también. Se preguntaba de qué se trataba todo ello. Un puerto marítimo en la parte occidental, y ahí de repente estaban ahí de forma inesperada, y porque el Espíritu no les permitió ir a otra parte. Y nosotros tenemos esta experiencia también. Hay veces en las que somos frustrados e incapacitados a hacer lo que quisiéramos hacer por el Señor, lo que imaginaríamos que podríamos hacer por el Señor. Y en nuestra vida ordinaria como creyentes, de repente las cosas no están resultando, y hay un periodo largo en el que las cosas no parecen avanzar. Yo no estoy hablando en la vida espiritual, porque somos alguien que ora, amamos al Señor, le adoramos, pero cualquier cosa que esperábamos no está pasando. Y esto le pasó al apóstol aquí también. Y le tiene que haber atribulado, haberle dejado perplejo, pero después viene la solución con otra sorpresa. En Troas, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, podríamos decir, implorábale. Este es el sentido, le imploraba. Este es el sentido del original. Y oraba y le imploraba, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora bien, Macedonia era un área en aquel entonces que no es como hoy en día. Era la primera provincia a la cual se llegaba a medida que se cruzaba hacia Europa. Macedonia era en primer lugar. Y este hombre Macedonia, un hombre de Macedonia, algunas personas se preguntan si había un lenguaje distintivo o vestimenta distintiva. Bueno, esas cosas triviales pues no las sabemos. Esto es una revelación, una visión. No nos preocupamos tanto de qué lenguaje era o qué ropa era, pero sabemos que era de Macedonia. Qué forma tan extraordinaria de comunicarse que tuvo el Espíritu con el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué la visión? Si el Espíritu le habló de una forma desconocida, cuando le impidió ir a la provincia romana, ¿por qué no lo hizo así ahora? ¿Por qué una visión? Bueno, esto nos pone a pensar, tiene que haber una razón. Y cuando consideramos la visión, podemos ver la razón. Versículo 9, un varón macedonio estaba en pie, uno de ellos. El apóstol sabía que era un hombre macedonio. Y él estaba suplicándole. Tal vez en la visión estiraba sus brazos implorando, diciendo, ven,
te necesitamos, ven, por favor, ven a nosotros. En una visión, uno puede tener cierta compasión por la persona, porque ves que hay alguien ahí que te está llamando, con deseo de que vayas. Es la forma que tiene el Espíritu de comunicarse con Pablo, de que allí habría muchas personas que habrían aceptado su palabra en Europa. Entonces, para Pablo esto era un lugar desconocido. Pero yo tengo muchas personas en este lugar, dijo el Espíritu. Estoy abriendo sus corazones, están listos para tu obra, para tu palabra. Y dicen, ven, ayúdanos. Y dice el Espíritu Santo, ya puse en el corazón de muchos europeos un profundo sentir de su necesidad. Ya he puesto dentro de sus mentes un profundo sentir de tener falta de satisfacción con su sociedad pagana y la vida de pecado que tienen. Y he puesto en ellos un deseo de venir en grandes multitudes y escucharte. Ve con compasión, tú puedes ayudarles. Ver el hombre allí en la visión y poder escuchar el tono de su voz y verle implorando y hablando al respecto de ayudarle. Todo esto es muy importante aquí, porque el apóstol Pablo no iba a tomar un barco con su grupo y después ir a Europa, nada más porque sí. Como si el Espíritu le estaba diciendo más bien, tienes que estar seguro y tener compasión por estas personas, tienes que ver su necesidad, tienes que ir allí con gran compasión y deseo. Tienes que tener conciencia de que hay mi pueblo allí, cuyos corazones yo estoy preparando ya y los estoy abriendo. Y tú tienes que ir cargado con un privilegio y responsabilidad y deseo por ellos, por su salvación. Así que al suplir una visión, y al mirar estos detalles de la visión, esto nos ayuda a ver nuestra actitud. Queridos amigos, si tú estás enseñando en la escuela dominical esta tarde, no simplemente estás viendo niños y les estás diciendo de forma mecánica respecto de las cosas de Dios, no. Más bien los estás viendo, estos jóvenes que están en necesidad. Tienes que tener compasión por ellos, tienes que predicarles o hablarles, explicarles las cosas como confiando que Dios abrirá sus corazones y sus mentes, y tienes que tener la compasión por ellos pensando que ellos querrán escuchar, y lo hace con compasión y oración y anhelo. Hay un sentimiento en la visión, un sentir, aquí una compasión en este hombre, Pablo, que estaba viendo que el macedonio imploraba su ayuda. Así que lo que tenemos aquí no es algo incidental, que el que Dios usase una visión, hay importancia en esto. Ven a Macedonia, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y entonces tenemos ahí la solución del por qué el Espíritu Santo le impidió predicar en Asia. Y versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.